Hola a todos, muchas gracias por continuar aquí, muchas gracias por volver a unirse a esta serie de webinars que estamos realizando con el apoyo de IUCN y con el apoyo de ITSENI Soluciones Ambientales, de FONSET, de Convive Perú y más de 50 organizaciones que están haciendo esto posible. A continuación vamos a dar paso a la plática del doctor Juan Pablo Esparza. Él nos va a hablar sobre las percepciones sociales sobre el jaguar por niños en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en Jalisco, México. El doctor Juan Pablo Esparza Carlos es miembro del SNI nivel 1, licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara y doctor en Ciencias en el Instituto de Ecología AC. Actualmente es titular A en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. La mayor parte de su trabajo se enfoca en ecología, conservación y manejo de felinos y sus presas. Los temas que aborda en sus investigaciones son conflictos humano-fauna silvestre, pesticidas en felinos, efecto del fuego en mamíferos medianos y grandes, ecología del miedo. Es responsable de los proyectos efecto de los incendios en la comunidad de mamíferos medianos y grandes en bosques subtropicales, percepciones sociales y conocimiento de los niños sobre el jaguar en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y también es colaborador de diversos proyectos como en análisis de la conectividad funcional entre los parques nacionales La Malinche e Iztaccíhuatl-Popocatépetl e identificación de áreas prioritarias para la conservación, manejo integrado del hábitat del jaguar en el occidente de México, y actualmente colabora en ONGs y agencias gubernamentales en proyectos de conservación de jaguar y otros felinos. Sin más, muchísimas gracias, doctor, por estarnos acompañando este día. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me ven? Sí, lo vemos y lo escuchamos muy bien. Ok, entonces voy a compartir la pantalla si hay algún problema. Más para confirmar si se está viendo bien la pantalla. Se ve muy bien. Ok. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que nos están escuchando. Nomás dejen. Este trabajo se llama Percepciones Sociales sobre el Jaguar. Permítanme, que tengo algunos problemas aquí. Okay. Perdón. Bueno, el trabajo, como mencionamos, que les voy a presentar son las percepciones sociales por niños sobre el jaguar en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, ¿no? Y es el producto, o sea, tengo varios colaboradores, entre ellos uno de los expositores que estuvieron ayer, que es Juan Luis de la Peña Moda Dragón, que habló un poco sobre, mencionó de su ponencia, algo que él hizo en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, y eso nos sirvió a nosotros como inspiración para hacer este trabajo. Bueno, primero hay que recordar que estamos en la época del Antropoceno. El Antropoceno, como ustedes bien saben, se ha caracterizado por la defauna, entre otras cosas por la defaunación, y esta defaunación no es como al azar. Sobre todo las especies que están en peligro de extinción o más amenazadas tienden a tener cuerpos más grandes, ¿no? Y las no amenazadas son cuerpos más pequeños, ¿no? Durante el Pleistoceno, eso ya lo sabemos, se extinguieron pues toda la megafauna. Entonces, en la actualidad, las especies que son más vulnerables son las que tienen mayor tamaño, las que requieren grandes áreas, y los felinos, sobre todo los felinos más grandes, cumplen con estas características, ¿no? Porque necesitan estas áreas grandes, requieren presas grandes, en el caso de México, sobre todo venado y pecarí, y sus presas también son preferidas por los cazadores, y hay que tener en cuenta que también ellos tienen bajas tasas reproductivas. Todo esto hace que los jaguares y otros felinos, no solo ellos, sus poblaciones estén disminuyendo, ¿no?
En México está categoría peligro de extinción, y en la mayoría, prácticamente todos los países de la distribución del jaguar está desapareciendo, peligro de extinción prácticamente en todos, tal vez solo en Brasil, donde hay poblaciones grandes, es donde sus poblaciones son las más abundantes, ¿no? Y algo común que pasa con todos los carnívoros y también con los felinos es que la mayor causa de muerte actualmente es por conflictos con los humanos, ¿no? En las áreas naturales protegidas es donde se ha visto esto, ¿no? Pero yo creo que es prácticamente en todos los lugares, ¿no? Y esto lo que hace es que al menos dentro de esas áreas naturales protegidas, sus poblaciones, que generalmente son pequeñas por las áreas que necesitan para poder vivir, pues que desaparezcan de esas zonas. En cuanto a los trabajos se ha trabajado mucho con los adultos sobre cuál es la percepción social que tienen hacia el jaguar a través de encuestas, ¿no? Y dentro de los trabajos que se han hecho aquí en la región, en la Sierra de Manantlán, pues los adultos generalmente tienen aspectos positivos hacia el jaguar y aspectos negativos. Por ejemplo, entre los aspectos negativos es que huele feo, que es cruel, come personas, que hace mucho al ganado, pero también le reconocen aspectos positivos, por ejemplo, que es inteligente, que hace que llueva, que es fuerte, que es ligero. Generalmente ellos tienen sí saben cómo, proponen distintas estrategias para evitar los conflictos, pero generalmente no se hacen, ¿no? Ellos sí tienen la información, pero muchas veces porque es complicado, mencionan que es complicado, no las hacen. O que requieren apoyo, o es también parte cultural de cómo se maneja la ganadería. Como les comentaba, el trabajo de mascote, Mondragón y más en la Reserva de la Biosfera, la Lacandona, ellos desarrollaron esta técnica de hacer preguntas a los niños y las contestaran a través de dibujos para ver cómo percibían al jaguar, ¿no? Entre lo que ellos mencionan es que los niños, es importante trabajar con los niños como los futuros manejadores de los recursos, porque van a ser los futuros manejadores de los recursos naturales, ¿no? Y ellos pueden ser agentes de conservación. También, ¿cómo es como los niños adquieren la percepción que tienen por el jaguar? Uno, si es que llegan a tener experiencias propias, las pláticas que hoy ellos están continuamente oyendo en su comunidad, cuando la gente está platicando, ellos de ahí adquieren el conocimiento. Otro es de manera más formal a través de la escuela, si es que lo hay, y puede ser también a través de los medios masivos de comunicación. Me refiero, puede ser desde televisión, películas, actualmente tal vez menos revistas. Y la técnica de dibujo últimamente se está usando con niños, ¿no? Y se ha visto que es una herramienta muy importante para encontrar cosas relacionadas con el medio ambiente, sobre alguna especie en particular, sobre saber sobre la biodiversidad, ¿no? Y la ventaja de trabajar con niños es que, y a través de la técnica de dibujo, como nosotros sabemos, los dibujos se usan en psicología, y al estar dibujando los niños expresan cosas, ¿no?, que difícilmente nos lo dirían con sus palabras, ¿no? Entonces, los niños van a expresar en esos dibujos lo que piensa su cultura, y sin temor a que vaya a haber alguna represión, y aparte pues les divierte a ellos, ¿no? Si les hiciéramos estas preguntas tal vez de manera escrita, la gente, por ejemplo, si puede omitir información porque piensa que va a ser reprimido. Entonces es una buena técnica. Y pues eso, de las ventajas por trabajar con niños, como ya les había comentado, es que pueden ser agentes importantes para la conservación. Algo muy importante es que tomarán decisiones de manejo de los recursos en el mediano y en el largo plazo. Aquellos son más abiertos para integrar conocimientos nuevos, y
por lo tanto es más factible transformar su opinión y percepciones negativas que tengan, por ejemplo, del jaguar o de la fauna o cuestiones del medio ambiente hacia algo más positivo. Entonces, el objetivo de este trabajo fue conocer y comparar las percepciones sobre el jaguar entre niños de 8 a 12 años en comunidades dentro y fuera de la reserva de la biosfera Sierra Manantlán. ¿Por qué 8 y 12 años? Nos enfocamos en estos niños porque los niños ya más o menos a partir de los 8 años ya van más continuamente al campo con sus papás a sus actividades. Antes, cuando están más chiquitos, sí van, pero ya se empiezan a involucrar ellos a ayudar en actividades del campo aproximadamente de los 8 años en adelante. También a esa edad nos dimos, aunque empezamos con niños más pequeños, era más fácil trabajar con ellos a la hora de estar dibujando, y también a esas edades ya tienen como más, refleja más la cultura de lo que piensa su comunidad. Para los que no conocen, bueno, el área de estudio, aquí tenemos a la República Mexicana, al oeste se encuentra Jalisco, aquí tenemos al estado de Jalisco, y la reserva de la biosfera Sierra Manantlán se encuentra la mayor parte en el estado de Jalisco y una pequeña parte en el estado de Colima. Los resultados que les voy a presentar ahorita es nada más los de trabajo de un año, de un artículo que ya está publicado, aunque ahorita tenemos más comunidades, ¿no? Los resultados de ahorita son de 4 comunidades, en donde se trabajó con 89 niños. Actualmente ya tenemos como 12 comunidades y tenemos alrededor de 400 niños, ¿no? Bueno, el área de estudio se caracteriza, la reserva varía en un gradiente altitudinal desde cerca de los 400 metros hasta casi los 3,000 metros. Las partes altas dominan los bosques de pino, pinos de altura, ya pinos poco que resisten el frío, zonas de otros tipos de pinos. Tenemos lo que se llama bosque mesófilo de montaña, que es una mezcla de bosques tropicales y templados, y ya hacia los valles es donde están las poblaciones y donde se aprovecha, ¿no? Se aprovecha más la actividad agrícola y ganadera, ¿no? Y la reserva de la biosfera Sierra Manantlán, hay una marginación moderada, la gente sobre todo siembra maíz, ¿sí? Y la zona de influencia hay menor marginación, y sobre todo la caña es lo que más siembra la gente, ¿no? En ambos, los huertos, la cría de aves, cerdos y ganados, sobre todo ganadería, es lo que es la base de la economía, ¿no? Y como muchas otras partes de México, las problemáticas es el desmonte agrícola, la expansión ganadera, incendios forestales, cacería furtiva y pues pérdida de las prácticas tradicionales. Bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Pues primero primero nos contactamos con las escuelas, con los directores de las escuelas, que avisaran a los padres de familia que íbamos a ir. Hicimos las escuelas por cuestión de factibilidad, ¿no? Aunque sería recomendable a sacarlos de la escuela de ese esquema, por las condiciones actuales, un poco de logística y de inseguridad, era mejor trabajar a través de las escuelas. Nosotros primero nos dimos cuenta que si llegamos a trabajar directamente con los niños, nos dimos cuenta que no teníamos muy buenos resultados. Entonces, después de eso, lo que hacíamos era primero romper el hielo. Porque si los niños llegan unos desconocidos y quieres trabajar con ellos, pues era muy difícil que se abrieran y era difícil colaborar, ¿no? Pero al romper el hielo y estar jugando un rato con ellos, ya entrábamos en confianza, ¿no? Y ya era más fácil trabajar. O sea, hacíamos algunos juegos, ¿no? Ahí dependiendo un poco, uno era decir nuestro nombre y decir algunas cosas ahí que nos gustaba, que no nos gustaba, o decir algo chistoso, dependiendo ahí un poco de la creatividad. Después
tratábamos de sacarlos de las aulas para romper el esquema profesor-alumno de que estaban siendo evaluados, siempre y cuando se pudiera, porque muchas veces las condiciones climáticas no lo permitían. Por ejemplo, nos llovía, hacía mucho frío, estaba haciendo mucho sol. Entonces, eso, de preferencia, tratábamos de sacarlos a un espacio diferente al salón, pero no siempre se podía. Sentábamos a los niños en mesas de 4 o 5 personas, y en cada mesa había un miembro de nuestro equipo que era como el encargado de estar dando instrucciones y motivando a los niños, ¿no? Estos encargados de cada mesa, aparte hacían observación participante, en algún momento se iban y discretamente hacían algunas anotaciones del contexto de los dibujos, ¿sí? Un poco era difícil para los niños, de repente no querían dibujar porque decían que no sabían. Entonces, parte del trabajo era motivarlos y que los niños sintieran que no los íbamos a calificar. Entonces, les hicimos 4 preguntas. La primera pregunta era: ¿qué animales viven en el monte, en el cerro? Como ellos le dijeran, ¿no? Variaba un poco la comunidad. Nunca les decíamos que íbamos a hablar sobre el jaguar. Les decíamos que íbamos a hablar con ellos de los animales, ¿no? Y nadie traía nada que hiciera referencia al jaguar porque queríamos saber qué sabían, ¿no? Entonces, les dábamos un espacio de tiempo, 25 minutos a los niños, para que dibujaran. Como a veces no se entendía el dibujo, al final optamos también que pusieran el nombre del animal que estaban dibujando, porque después era difícil interpretarlo si no ponían su nombre, el nombre del animal. Posteriormente, recogíamos el dibujo y les preguntábamos qué animales peligrosos vivían en el monte, en el cerro, cerca de la comunidad, en el bosque, ¿no? La primera pregunta tenía como objetivo saber si ellos identificaban al jaguar como parte de su entorno, ¿sí? Entonces, por eso hacemos esa pregunta de qué animales vivían. En la segunda pregunta, que es esta, es qué animales peligrosos viven cerca de su comunidad, era para saber si ellos identificaban al jaguar como una amenaza hacia ellos, ¿sí? Y entonces, cuando los niños tendían a dibujarnos animales exóticos, por ejemplo, nos dibujaban tigres, leones, entonces nosotros les preguntamos, oye, ¿y ese animal hay aquí? Y ellos decían que sí. Cuando había veces que los niños dibujaban otro, decían, no, es que ese animal yo lo quiero dibujar. Ah, ok. Nosotros ya después hacíamos una anotación para diferenciar de los animales que a ellos les gustaría o han visto en la tele, de los que ellos creían que sí había ahí, ¿no? Y entonces también les dábamos 25 minutos. Posteriormente también aprendimos que ya los niños se cansan mucho, entonces ya después del segundo dibujo ya estaban cansados. El primer dibujo los niños colaboran muy bien, ya el segundo dibujo, al final del segundo dibujo los niños empiezan a cansar un poquito, entonces teníamos que hacer alguna actividad. A veces coincidía con el recreo, que es el descanso, jugábamos fútbol o hacíamos alguna actividad, algún juego, dependiendo de varios juegos, ¿no? Ya con eso, podríamos regresar a la tercera pregunta. Todavía falta un poco, como los niños están todavía eufóricos, era un poco complicado otra vez volver a regresar, pero los niños también se van cansando, ¿no? Entonces, les decíamos que nos dibujaran ahora sí cómo es el jaguar. Y para esto dábamos 15 minutos. También aprendimos que a los niños, como no pueden, si no saben, se desesperaban y empezaban a copiar a otros niños. La experiencia nos enseñó que deberíamos que pusieran un letrero cuando no sabían cómo es el jaguar, no sé cómo es el jaguar. Y ya les decíamos, bueno, a ver, dibújanos
otro felino que hay en la zona, que es el puma. Decíamos, dibújanos qué es el puma. Si tampoco sabían, ya ponían no sé cómo es el puma, y para que los niños continuaran dibujando y no hubiera como un rompimiento de toda la dinámica, les decíamos, dibújanos el animal que más te gusta. ¿Sí? Y después de en ese mismo dibujo, les decíamos, ahora dibújanos lo que come el jaguar. Y también les damos aproximadamente 15 minutos. Ya hacia el final, los niños realmente ya es difícil, ¿no? Algunos niños no quieren ya trabajar o ya no quieren dibujar, y también les decíamos, bueno, si ya no quieres dibujar, pon, por ejemplo, los nombres de lo que comen, ¿no? Sobre todo lo que come el jaguar, los niños muchos ya no querían participar, ¿no? Entonces ya decían, nomás ponnos el nombre, ¿no? Come un venado, come un conejo. Con eso no perdíamos información de aquellos niños que ya estuvieran cansados. En cualquier momento, ¿no? Los niños no se les obligaba a trabajar, ¿no? Los niños se les decía que si no querían dibujar, pues no dibujaran, ¿no? Afortunadamente, solo 1 o 2 casos no quisieron participar y los poníamos a dibujar otras cosas. Y los profesores siempre estaban presentes un poco para que nos ayudaran si de repente algunos niños eran un poco indisciplinados, alguna que otra vez, algunos pequeños conatos de agresividad entre ellos, ya los maestros, sus maestros los tranquilizaban, pero ellos no participaban. Bueno, ¿y qué fue lo que encontramos? Aquí, en esta gráfica, el eje de las Y, tenemos el porcentaje. De color naranja es fuera de la reserva, que se llama la zona de influencia, y de color verde es dentro de la reserva. La primera pregunta, que tenía como objeto ver si identificaban al jaguar como parte de su entorno, pues nos dimos cuenta que no lo identifican de primer momento. Solo un niño dentro de la reserva y otro niño fuera de la reserva lo dibujaron en este primer dibujo. Lo que más identifican los niños son las serpientes. ¿Sí? Se fijan acá, fuera de la reserva, el 87% de los niños identifican a las serpientes como elementos de su entorno, 58% dentro de la reserva. Las mariposas, un gran porcentaje, sobre todo fuera de la reserva. Y fíjense, los animales silvestres que realmente hay por ahí rondan entre el conejo el 30%, venado y pecarey 20%. Los animales domésticos tienen un buen porcentaje y aves. Pero fíjense, no aparece ni el tigre, ni el puma, ni el jaguar, y sí aparece el tigre y el león africano y otros que no hay en la zona. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos las serpientes. Aquí tenemos mariposas. Sobre todo las niñas dibujan más las mariposas. Aquí tenemos al jaguar. Los niños también le conocen como tigre, pero ahí también cuando ellos ponían tigre y no dibujaban, indagamos de cómo era el tigre, ¿no? Para saber si era un tigre asiático o al tigre que también le llaman jaguar en algunas comunidades, ¿no? El puma, aquí tenemos un caballo y una vaca, venados. Animales exóticos, por ejemplo, el león africano y pantera negra, ¿no? Aquí en México no existe nunca se ha registrado un jaguar negro, que puede ser la pantera. En cuanto a los animales peligrosos en el entorno, nuevamente las serpientes son las que más aparecen, ¿no? Por ejemplo, otra vez dentro de la reserva, el 84% de los niños los identifica como peligrosos, fuera de la reserva el 64%, y aquí ya les viene a la mente a los niños el puma y el jaguar. En la pregunta anterior no lo habían identificado, pero sí lo identifican como un animal peligroso. Más o menos entre el 21 y fíjense, el 21% al puma y al jaguar lo identifican como peligroso dentro de la reserva, y fuera de la reserva es el 17 y el 7%. Pero también identifican el segundo más peligroso
pues, a distintos invertebrados, por ejemplo, los alacranes, tarántulas, y siguen los niños mencionando animales que no existen en la región, como animales peligrosos que viven en su entorno, como es el león africano o el tigre asiático, ¿no? Y tenemos otros hasta pirañas, cobras, que los niños mencionan. Aquí tenemos algunos ejemplos. Las víboras, sobre todo dibujan víboras de cascabel o tipo coralillo. Alacranes, varios niños nos comentaban, desde niños, que a ellos les habían picado alacranes, que algún niño se murió, o conocidos que fueron llevados de emergencia a los hospitales. Las tarántulas, cien pies, y jaguar, tenemos al jaguar ahí, puma, a veces no lo dibujan, bueno, puede ser un cachorro ese manchadito, pero otra vez animales que no hay en la región, o míticos. Y solo algunos niños mencionaron al animal más peligroso del mundo, uno o dos niños, que es los mosquitos, que transmiten, por ejemplo, el dengue, chikungunya, ¿no? Vacas, una niña nos platicaba, o algunos niños platicaban que las vacas o toros les tenían miedo porque eran muy bravos, muy agresivos. Y ahora sí, en lo que come el jaguar, ¿no? Fíjense que lo que más perciben los niños que come el jaguar, y hay una gran diferencia, son los bovinos, o sea, ganado, vacas, ¿no? 60% dentro de la reserva, pero fuera de la reserva solo el 18%, hay una gran diferencia. Después, ahora sí ya parecen que entre lo que más come el jaguar es entre venado y conejo, ¿no? 45% dentro de la reserva dice que el venado, fuera 30%, 29%, conejo 45% fuera y 16% dentro. Algo importante que hay aquí es que los niños, 24% fuera de la reserva, dicen que come humanos, y un 17% dentro de la reserva. Otro dato interesante es que también lo mencionó ayer Juan Luis en parte de su charla, es que dibujan filetes como un bistec, como un pedazo de carne, le ponían bistec o filete, ¿no? Poco les preguntamos a los niños, que al principio no entendíamos por qué, y hasta que nos dijeron, no, es que así salen las caricaturas, que por eso lo dibujaban, que comen, ¿no? Ya que nos dimos cuenta de eso, pues les decíamos, bueno, es un pedazo de carne de ¿qué? ¿De vaca, de burro? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí, esto es el conflicto, ¿no? Que consume ganado, consume venados, conejos, y aquí lo que les decía, ¿no? Aquí esta niña, ella se ve como una princesa y dice que come princesas. Aquí la historia es una pantera que está comiendo, que es su tío, y que su tío tiene un machete para defenderse. Es lo que nos platicó, ¿no? Y lo que les decía, que dibujan carne como un filete. Otra cosa que identificamos es que, bueno, el 63%, 3 de los niños, 63% identificó de manera adecuada al jaguar. ¿Sí? Digamos que de manera adecuada es que más o menos se pareciera, que fuera de amarillo a naranja y tuviera manchas, ¿no? Otros lo dibujaban erróneamente, ¿no? Por ejemplo, a veces con rayas verticales, ¿no? Eso lo consideramos como que no era adecuado. A veces nos dibujaban como un puma, a veces nos dibujaban un león, a veces algo que más bien era un tigre asiático. Bueno, entonces, en general, como ya les había comentado, realmente muy pocos niños conciben al jaguar como parte de su entorno, ¿no? Entre el 3 y el 5%, ¿no? De los análisis ya con los demás niños que llevamos ahorita, dentro de la reserva, 6% sabe que hay jaguar en la zona, y solo 2% fuera de la reserva, ¿no? Y esto varía mucho del trabajo de la lacandona, del cual nos basamos nosotros. Ahí el 30% de los niños lo identifican, ¿no? ¿A qué se deberá esto? Una puede ser que realmente aquí en Manantlán es una zona marginal, ¿no? Se considera que hay entre 1.6 a 2.1 jaguares por kilómetro cuadrado, y
En la Lacandona hay más jaguares, desde 1.4 hasta 4.6, ¿no? También en Chiapas hay una carga mediática mayor del gobierno del estado, del turismo, de los jaguares, ¿no? Inclusive había un equipo que estaba en la Liga Máxima de Fútbol, que ahorita creo que ya descendió, no sé si todavía exista, pero todo eso puede haber influido, ¿no? En que los niños lo reconozcan como más parte de su entorno, ¿no? Algo que es interesante es que, bueno, muchos de los niños lo ven como un peligroso al jaguar que come humanos, ¿no? Entre un 17, entre un 17-21% más o menos, y esto es como un peligro desmedido. Esto nos puede señalar como que hay algo a futuro que puede ser dañino para los jaguares, ¿no? Si los niños crecen con que el jaguar es una amenaza a su integridad, entonces es justificable matarlo para su propia seguridad, ¿no? Entonces, pues sabemos que realmente el jaguar no ataca a los humanos. En México no existe ningún caso, ¿no?, registrado, ¿no? Y en toda Latinoamérica, al menos reportado, existen un par de casos, unos en Brasil y otros en Colombia o Venezuela, Colombia. Y si siguen creciendo, fíjense, aquí tenemos un 21%, un estudio en la reserva de la biosfera, aquí en los adultos el 64% le tienen miedo al jaguar. En Brasil el 52%. Entonces algo pasa en lo que crecen los niños que se va acentuando ese temor. Y bueno, también en la reserva la mayoría de los niños dibujó comiendo ganado y fuera de la reserva una minoría. Y es común, tal vez esto puede ser debido a que es más común que haya jaguares, la abundancia de jaguares es más abundante dentro de la reserva y continuamente se oyen conflictos de depredación dentro de la reserva. Asumimos, no hay estudios fuera de la reserva, pero que hay menos jaguares y tampoco nunca hemos oído de depredación de jaguares fuera de la reserva, ¿no? También es evidente cómo los medios de comunicación masiva tienen un gran impacto en el imaginario de los niños, ¿no? Dibujar muchos animales exóticos, sobre todo animales exóticos depredadores, ¿no?, que les causan temor, como leones, tigres, lobos, mambas negras, anacondas, cocodrilos, pirañas. Y nosotros debemos aprovechar, las mismas personas reconocen al jaguar como una parte integral, sin que nosotros hagamos nada. Aquí tenemos el lado izquierdo, el mural de la identidad de Autlán, que es la cabecera municipal donde yo vivo, donde está la universidad. Dibujaron a este jaguar, Matilda, que le pusimos un collar, un colega, Rodrigo Núñez, y yo, y Cruz. El artista, por su propia cuenta, tomó una foto, encontró una foto y dibujó aquí a Matilda, ¿no?, de un promocional que se hizo para depredación de ganado en lo que usaba Matilda, ¿no? Aquí tenemos el identidad de Autlán y aquí tenemos, ¿no? La misma gente aquí usa en sus desfiles para niños eso, jaguares, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprovechar eso, que hay una percepción en algunos aspectos positivos entre la cultura dentro de la misma comunidad para poderlo hacer como un elemento de identidad regional. Algunas de las implicaciones que nosotros queremos explorar es hacer distintos materiales educativos, a crear algunos temas para que se den en las escuelas, etc. Como ya me voy a consumir el tiempo, les voy a dejar nomás aquí algunas cosas más, algunas de las implicaciones, ¿sí? Y también al final nosotros nos dimos cuenta de la necesidad de hacerles diferenciar entre el tigre asiático y el tigre de aquí, le llamamos el tigre con manchas y el tigre con rayas. Como llamamos que confundían los leones, le decíamos entre el puma y el león africano. Hacíamos juegos también para lo que comen, ¿no? Aquí tenemos algunos juegos que hacíamos, lo quisimos hacer como un método también de investigación, pero vimos que no resultaba, entonces ya más bien lo hicimos como una dinámica. Aquí tenemos a Unquita, que también se vio por el otro día por ahí, ¿no? Y
sus dibujos también, parte de lo que estamos haciendo, y llevar estos dibujos a las comunidades, ¿no? Esta es una exposición, por ejemplo, de distintos, de distintos niños, ¿no? Que se hizo una exposición conjunta con otros dibujos. Y bueno, nos hemos integrado, ¿no? Nos han invitado ya de los municipios a participar en festivales del jaguar. Estamos trabajando en otras cosas, con FONOR, que también estamos colaborando, ¿no? Con adultos dentro de su programa, con vigilantes comunitarios. La foto de este jaguar de abajo es de Leonardo, un vigilante comunitario, monitoreo que llevamos ya estudios ecológicos, como se dijeron, y queremos también empezar a trabajar con niños de secundaria, ¿no? Tenemos los niños de primaria y queremos ahora ver con los niños de secundaria. Y pues muchas gracias y, a todas las personas que han participado, y si quieren, aquí por el momento les dejo. Hola doctor, muchísimas gracias por su plática, muy informativa y muy interesante la dimensión de los niños. En muchas de las preguntas que recibimos nos decían que si era por la influencia de los documentales o de la educación, que los niños identificaban al jaguar como un tigre o que hubiera leones en su territorio, que creo que es algo que nos acaba de responder. Y entonces la pregunta viene a ser, ¿cómo podemos nosotros, como conservacionistas, llevar más este mensaje hacia las escuelas? ¿Cómo nos acercamos a ellos para hablarles mejor del jaguar? Y si hubiera dinámicas, por ejemplo, con los padres. Sí, mira, un poco platicando de dónde viene esa información, como que las películas influyen mucho en los niños, ¿sí? Porque ellos hablaban de las películas, ¿no? No me acuerdo. Luego yo no estoy muy conectado con las películas, pero lo que nos habían dicho ellos, o sea, como que mucha de la información la reciben a través de películas, ¿no? Y de repente algunos niños sí como que ven que tienen un poco más información, que llegan a ver algún programa de documental, como la información un poco más certera, ¿no? Pero sí hay mucha influencia, sobre todo de películas, ¿no? O sea, si las vean en televisión abierta o en qué medio, ¿no? Y la otra, pues sí, este estudio primero es un diagnóstico, ¿no? Para saber. Lo que sigue es empezar a hacer como, qué es lo que sigue con la información de acuerdo a la realidad, ¿no? Primero quisimos ver qué pensaban los niños, cuál es la idiosincrasia, y ahora sí, parte de lo que queremos hacer, nomás ahí necesitamos a alguien que sepa de educación ambiental para trabajar en conjunto con profesores, ¿no? Tal vez hacer algunas clases de ecología, pero con temas referentes a la fauna de la región y del jaguar, entre otras cosas. Porque lo que nos sorprendimos es que también varios de los profesores no tienen esa información, y los libros que tienen de texto no están contextualizados en la región. Y sí, parte a lo mejor se pudiera después hacer otros fuera de la escuela, como algunos foros de intercambio, ¿no? Como llevar los dibujos de unos niños a otro lugar. Estamos pensando apenas de qué manera, y a lo mejor ahí tendría que involucrar a los papás dentro de estas dinámicas. Todavía no, tenemos algunas ideas, ¿no? Pero todavía no o sea, todavía no como planeadas de cómo ejecutarlas, todavía no. Y bueno, no alcancé, estuve viendo algunos de los materiales de una chica, nomás vi el final, ¿no? Como que también trabajó con niños, y ya que ahí tenía unas marionetas o algo. Falta también, yo creo, desafortunadamente nomás entré al final, pues generar como todo este tipo de herramientas que sirven para los niños, ¿no? Distintas actividades, marionetas, se me ocurre. Claro que sí, doctor. Creo que uno de los objetivos de este webinar era precisamente acercar a expertos de diferentes regiones de toda Latinoamérica que trabajamos con especies parecidas y compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Y bueno, si pudiera dejarnos nuevamente su contacto para que las personas que estén interesadas en su trabajo puedan encontrarlo, se lo agradeceríamos mucho. Ahí está el contacto.
Bueno, ahí lo dejamos para todas las personas que quieran ponerse en contacto con el doctor Esparza y conocer más de su trabajo. Okay. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias por escuchar. Gracias, doctor, qué amable. Nos despedimos por el momento de usted y vamos a pasar a nuestra siguiente charla.